Doctor, ya están saliendo Muy bien, nuestros gracias, estudios. Elena. Entonces, continuaremos con el avance del tema y mencionaremos que la coagulación sanguínea dijimos que se basa en cuatro factores importantes o cuatro procesos importantes. Uno de los procesos era el espasmo vascular, que nosotros ya lo habíamos visto la anterior clase, y también otro proceso que ya habíamos visto era Mierda. tejido. En realidad nosotros habíamos dicho que el tejido cuando libera colágeno era el mecanismo de factores plaquetarios. Acá, cuando nos referimos a liberación de factores plaquetarios, estamos hablando principalmente de qué factores se acuerdan. Era el ADP, el tromboxano A2, la serotonina como componentes esenciales que liberaba la plaqueta, aparte del factor de von Willebrand, que nosotros ya habíamos dado como tarea para ustedes y que va a continuar dentro de las respuestas de los casos clínicos. El tercer factor importante era que estos factores justamente atraían a más plaquetas, fíjense en el dibujo, atraían a más plaquetas para que se mantenga de manera sólida la formación del tapón plaquetario. Palabras claves, tromboxano A2, palabra clave, serotonina, palabra clave, factor de von Willebrand. Esos son los principales factores que secretaban las plaquetas y que coadyuvaban a, vamos a ver más adelante en qué coadyuvaban estos factores esenciales. Entonces, vemos esta imagen y inmediatamente nos nace a nosotros entonces que el culmen, el final de la hemostasia y coagulación es llegar a tener esto, a conformar un coágulo completo, un coágulo final. Para eso, ¿qué deberíamos hacer? Hemos dicho que son 4 pasos. El primer paso ya habíamos visto, vasoconstricción, ya hemos hablado de eso. El segundo paso, estamos haciendo un poco de recuerdo ahora, que era la activación plaquetaria para la formación del tapón plaquetario correspondiente. Y el tercero, que es lo que vamos a ver ahora, es la coagulación con sus 2 pasos. ¿A qué me refiero con 2 pasos de la coagulación? Uno es la coagulación propiamente dicha y otra es la formación de los hilos de fibrina que consolidan el coágulo. Entonces, esos 2 pasos vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Quiero hacer un énfasis muy importante en la imagen de nuestro celular en el lado derecho. Eh, esta imagen es sumamente importante porque si ustedes comprenden la explicación de esta imagen, no van a tener ningún problema en la interpretación de la hemostasia y la coagulación, en este caso de la coagulación propiamente dicha, porque estos 2 pasos ya los hemos visto. Elena, por favor, la flechita está donde yo marco ahorita en protrombina. Sí, doctor. Ya, muy bien, eso me alegra para que sigan siempre el cursor, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para que exista coagulación, chiquillos, para que exista coagulación, existen 3 vías, eso jamás se deben de olvidar, 3 vías. Una vía intrínseca, que les estoy marcando acá, una vía extrínseca, y esta que está con amarillo es la vía común. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para llegar a la vía común, se necesita llegar por 2 vías, la extrínseca y la intrínseca. Esta vía común es la que va a transformar, va a existir una serie de transformaciones hasta llegar al coágulo. A ver, fíjense, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar. Mierda.
Si ustedes quieren saber la cascada de coagulación y cómo ocurre este fenómeno, ustedes no deben de olvidarse de estos 13 factores de coagulación. Es lo mismo que yo les dijera en anatomía, tienen que aprenderse los pares craneales. Entonces, ustedes se han aprendido de memoria los pares craneales, ¿no es verdad? Entonces, en este caso, lo que ustedes deben hacer es aprender siempre los factores de coagulación, porque si no saben los factores de coagulación, es imposible que nosotros podamos saber en qué vía actúan cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? Voy a volver a colocar en nuestro celular la imagen anterior. Y les decía que para llegar al coágulo se llega por 3 vías. La que está con amarillo, la vía común, y para llegar a la vía común tenía que haber otras 2 vías, que era la extrínseca y la intrínseca. Empezaremos por razones didácticas a hablar de la vía común. Legalmente tendríamos que hablar de estas vías para confluir acá, pero por razones didácticas es mejor hablar de la vía común primero, ¿sí? Y la vía común nos dice que para que exista un coágulo debe haber transformaciones. Miren, la protrombina se transforma en trombina. Ese es el primer punto importante. Y si nosotros somos analíticos, yo voy a mi gráfico de mis factores de coagulación y digo, la protrombina se transforma en trombina. Perfecto. Mi segundo factor de coagulación había sabido intervenir en el mecanismo de la vía común, que es la protrombina. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? La protrombina se transforma en trombina para que esta trombina transforme al fibrinógeno en fibrina. Entonces, inmediatamente yo voy y me fijo, fibrinógeno, el fibrinógeno había sido el primer factor de coagulación. Entonces, en la vía común me ayudan 2 factores esenciales de coagulación que habían sido el 2 y el 1 respectivamente, para que esta fibrina se transforme en coágulo. Entonces, fíjense ustedes, lo mismo va a ocurrir en la vía intrínseca, seguramente van a tener que actuar algunos de estos factores de coagulación, en la vía extrínseca también actuarán algunos de estos factores de coagulación, los cuales conjuntamente todos ellos van a formar una cascada, por eso se llama, miren, una cascada de coagulación porque va discerniendo el agua desde arriba hacia abajo. Entonces, por eso se llama cascada de coagulación. Nosotros ya sabemos entonces más o menos el primer objetivo, que es saber qué es la vía común. La vía común había sido la última vía de las 3 que confluye en la formación del coágulo propiamente dicho. Entonces, esto para nosotros es importante. Si ustedes quieren aprender el mecanismo de coagulación, nunca se olviden de hablar o de aprenderse de memoria de los 13 factores de coagulación, porque cada uno de ellos cumple una función. Cuando hablemos de patologías, también vamos a tener que aprendernos alguno de ellos para ver esas patologías que impiden que la sangre coagule. Eso es muy importante que tengan que leer ustedes de manera independiente. Bien, acá me he permitido presentarles una tabla, y esta tabla justamente hablaba de la formación de las plaquetas para que todo esto quede claro. ¿Qué debemos destacar de las plaquetas? Las plaquetas se adherían al lugar lesionado gracias a el colágeno. ¿Se acuerdan? El colágeno era esa sustancia que se liberaba a nivel del tejido lesionado. Otro aspecto fundamental era el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand liberado por las plaquetas, ¿dónde actuaba, jóvenes? ¿Se acuerdan que en la anterior diapositiva de la anterior clase les había explicado que las plaquetas nosotros deberíamos hacerla una especie de analogía con los ladrillos de un muro? Pero si nosotros juntásemos varios ladrillos, no pudiésemos hacer que sea sólido y con el dedo nada más se caería si es que esos ladrillos no tendrían un cemento, si me permiten el término. Pues justamente, estimados jóvenes, las plaquetas cuando liberan el factor de von Willebrand, ese cemento que ven acá, mire, ese cemento que ven acá es justamente el lugar de adhesión de las plaquetas
hacia el lugar lesionado. El factor de von Willebrand, por si algún caso, estimados jóvenes, no pertenece a los 13 factores de coagulación. Ustedes deben determinar, yo de todas maneras en el eCampus les voy a pasar sus preguntas de características preclínicas, donde me van a tener que responder qué diferencia existe entre el factor de von Willebrand y por qué no se encuentra dentro de los 13 factores de coagulación, porque si se están dando acá también interfiere, porque una deficiencia de factor de von Willebrand pues va a producir un sangrado prolongado. ¿Por qué va a producir un sangrado prolongado? Porque nuestro tapón plaquetario no va a estar bien adherido, las plaquetas no van a estar bien adheridas y por ende va a producir también un sangrado a nivel del factor de von Willebrand. ¿Se acuerdan también que las plaquetas secretaban serotonina? Pues la serotonina, ¿para qué nos servía a nosotros? Ayudaba a la vasoconstricción, que era el primer paso de nuestra hemostasia o coagulación. Otro factor importante, ¿se acuerdan, chiquillos? Era el tromboxano A2. El tromboxano A2 era también un excelente vasoconstrictor, pero principalmente favorecía la agregación plaquetaria. ¿De qué manera? Llamando más plaquetas. Entonces, eso era un factor esencial que nosotros vemos acá en el siguiente dibujo, ¿sí? Como producción de las plaquetas. Tromboxano A2, serotonina, excelentes vasoconstrictores, y aparte el tromboxano A2 favorecía a llamar más plaquetas al lugar lesionado, y acá nos falta algo más, que era la secreción del factor de von Willebrand. Entonces, ahora ya está claro nuestra función plaquetaria y nuestra producción a nivel de ellas, y también ya tenemos una idea de que para que exista la coagulación necesitamos de 13 factores de coagulación de manera indispensable, y que en la coagulación necesitamos 3 vías importantes: una vía común, una vía extrínseca y una vía intrínseca. Entonces, en esta imagen vuelvo a mencionarles qué es lo que ocurre. Hemos dicho que vamos a empezar por razones de explicación por la vía común. Si yo me imagino que esta es la vía común, la que les estoy marcando con mi puntero, tendría que imaginarme que donde está mi flecha llegaría a converger mi vía extrínseca, y donde estaría mi otra flecha llegaría a converger mi vía intrínseca. ¿Qué se logra con la vía común? ¿Se acuerdan que con la vía común nosotros queríamos cambiar la protrombina en trombina y que el fibrinógeno se transforme en fibrina y que la fibrina era la consolidación del coágulo? Fíjense en el dibujo de nuestro celular. En nuestro celular vemos exactamente que lo que está con negro es la consolidación de la fibrina. Es como tratar de acaparar a los glóbulos blancos, a las plaquetas y a los glóbulos rojos, y hacer un cemento y consolidar ese cemento con nuestros hilos de fibrina. Si no se llegarían a formar los hilos de fibrina, no existiría una coagulación adecuada, estimados jóvenes. Por eso es de que acá ustedes tienen que checar biencito que el final del coágulo es la fibrina. Fíjense cómo: protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Esa es la vía común. Y de esa manera ya la sangre no sale al exterior. Pero ahora nosotros vemos de que aquí hay alguien que nos ayuda y que transforma la protrombina en trombina, el fibrinógeno en fibrina, los hilos de fibrina en las fibras. Miren, el calcio. El calcio siempre está presente en cierto tipo de lugares de transformación. Y si yo soy analítico, ¿sí?, voy viendo, retrocedo sin flojera mis diapositivas y veo de que el calcio también es un factor de coagulación denominado el número 4, factor de coagulación número 4. Bien, entonces ya tenemos clara la idea en lo que concierne a la vía común. La vía común es el culmen, el final de la transformación en los hilos de fibrina. Les voy a pedir de manera encarecida que aquellos jóvenes que ya están queriendo ingresar a esta hora, está totalmente prohibido. Ya nosotros tenemos una norma de ingresar máximo hasta 5 minutos después de tener activado nuestro Zoom, ¿de acuerdo? Bien, entonces está claro hasta acá.
Ahora, fíjense lo que ocurre entonces. Lo que ocurre es esto. Acá tenemos dos dibujos. Ambos dibujos son lo mismo, chicos. Por favor, ambos dibujos en este caso son lo mismo, pero extraídos de diferentes libros y que cada uno de ellos tiene su técnica objetiva en el sistema aprendizaje que ustedes cualquiera de las dos pueden ver. Yo esta del celular la veo bien en cuanto a estos dibujitos para que ustedes sepan cuándo se activa la vía extrínseca y cuándo se activa la vía intrínseca. ¿Sí? No se olviden que lo que está con rosado, en este caso, es ya la vía común. Miren, aquí está vía común. Y acá, a partir del 10, esta sería la vía común. Es el mismo dibujo, pero enfocado de diferente manera. Bien, empezaremos a hablar de la vía extrínseca para que sea fácil para ustedes. La vía extrínseca, ¿cuándo se va a activar la vía extrínseca? Y aquí dice cuando el daño es en el vaso sanguíneo. Fíjense, acá el vaso sanguíneo cuando se lesiona, cuando se corta, cuando se rompe, se activa la vía extrínseca. En cambio, la vía intrínseca, como su nombre lo dice, es cuando se lesiona no el vaso sanguíneo, sino cuando se lesiona la sangre propiamente dicha. Entonces, cuando hay lesión en la sangre propiamente dicha, es vía intrínseca. Cuando hay lesión del vaso, es la vía extrínseca. ¿Por qué vamos a aprender primero la vía extrínseca? Miren, se lesiona el vaso, se activa la vía extrínseca y solamente necesitamos de la activación de dos factores de coagulación. Del factor 3, también denominado tisular, y el factor número 7. Solamente estos dos factores se activan en la vía extrínseca. El factor 3 y el factor 7, y el factor 7 va a activar al 10. Este 10, chiquillos, es sumamente importante. Este factor 10, por si algún caso, se llama Stuart Power, ¿de acuerdo? ¿Por qué decimos de que el factor 10 es importante? Miren, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca activan al factor 10. El factor 10 es el único encargado de activar la vía común, la que se acuerdan que era protrombina, trombina, fibrina, quenofibrina. Muy bien. Entonces, para la vía extrínseca solamente dos factores, el 3 y el 7, ¿sí? El 3 y el 7 que activan al 10. En cambio, en la vía intrínseca, que es cuando se lesiona la sangre propiamente dicha, van a existir una serie de factores de coagulación que casi, si me permiten el término, casi son en orden correlativo. Miren, empieza con activación del factor 12 de coagulación, que se denomina el factor de Hagemann. Este activa al 11, que es el antihemofílico C. El 11 tendría que activar al 10 si hablaríamos de un orden correlativo, pero el 10 está acá. Entonces todavía no. Sería 12, 11, 9. Entonces sería de la siguiente manera. El de Hagemann activa al antihemofílico C, el 11. El antihemofílico C activa al B, antihemofílico B. El 9 activa al 8, que es el antihemofílico A. Si se están dando cuenta, son antihemofílicos C, B, A. Y el 8, por último, el 8 va a activar nuevamente al 10, que es Stuart Power. Entonces, se dan cuenta ustedes de que acá es 12, 11, 9, 8. Acá es 3, 7, que ambos activan al 10. Obviamente, en su examen, yo no permito que me pongan números, sino ustedes deben de saber el nombre de cada uno de estos factores de coagulación como yo les estoy nombrando. Ahora bien, ya hemos llegado al factor 10. El factor 10 entonces es el que va a activar a la protrombina en trombina. ¿Y para qué? Para formar estos hilos de fibrina y que el coágulo quede completamente restablecido. Si se dan cuenta, en todas las vías se encuentra nuestro factor 4 de coagulación como un cofactor activador. Miren, ahí está el 4 activando. Acá el 4 activando, acá el 4 activando. El 4 es sumamente indispensable, el factor 4 de coagulación, porque gracias a él se van a activar todos los demás factores y las dos vías importantes.
A lo que estamos aprendiendo el día de hoy se denomina la cascada de coagulación. Esta cascada de coagulación es sumamente importante para poder determinar qué es lo que pasa por último acá, en, en los hilos de fibrina, que sería lo último, el culmen del coágulo. Me permito mencionarles, por ejemplo, acá, miren, el último factor de coagulación se denomina el 13 estabilizador de la fibrina. Este último factor de coagulación, hasta su nombre lo dice, ¿no? Estabilizador de la fibrina, es el que va a actuar al último en el punto final de los hilos de fibrina. Ya se han consolidado los hilos de fibrina y ahora el factor 13 lo sella a estos hilos de fibrina para permitir que el coágulo esté totalmente consolidado. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan, estimados jóvenes. Entonces, para llegar a la vía común, hemos dicho que necesitábamos dos vías importantes, ¿sí? El fibrinógeno se transformaba en fibrina y bueno, el fibrinógeno en la fibrina, y la fibrina es esto que les estoy mostrando. Aquí está una fotografía con un microscopio de alta resolución donde dice los glóbulos rojos atrapados, porque también no solamente son las plaquetas, sino también se atrapan glóbulos blancos y glóbulos rojos para formar el coágulo, ¿sí? Estos hilos de fibrina se tienen que consolidar. ¿De qué manera? Fíjense acá, ¿no? Pocos hilos de fibrina al principio, etapa temprana. Luego, en una etapa intermedia, van aumentando los hilos de fibrina y, por último, van consolidándose estos hilos de fibrina en ese cemento que nosotros hemos denominado coágulo. ¿Y gracias a quién? Gracias al factor número 13 de coagulación, que es el estabilizador de la fibrina. Entonces, esos son los componentes esenciales que nosotros debemos de saber. Palabra clave es aprenderse los 13 factores de coagulación de manera importante, porque con sus nombres, porque si ustedes se aprenden con sus nombres, van a poder determinar en qué vías se encuentran cada uno de ellos. Una pregunta de examen podría ser el factor número 9, en qué vía de coagulación se presenta. Y si ustedes no saben el nombre, entonces va a ser más complicado que vayan o puedan determinar en qué vía de ellas está. Otra pregunta podría ser el factor número 10, ¿en qué vía de coagulación está? Pues esa es una pregunta más de razonamiento y de aprendizaje, porque si ustedes hubieran aprendido de manera acorde, dirían el factor 10 está en las 3 vías de coagulación, porque era el que activaba, ¿sí? Estaba en la vía intrínseca, en la vía extrínseca, y era el que activaba la vía común. Entonces, eso es muy esencial para que ustedes sepan de manera clara y meridiana la actuación de estos factores de coagulación. Bien. Hasta acá, ¿existe alguna duda, estimados jóvenes? Si tuviesen alguna duda, por favor, habilitar su micrófono para realizar la pregunta correspondiente. No, doctor, creo que todo está claro. Perfecto, Elena, me alegran bastante que me digan que todo está claro, ¿sí? Vale, voy a bailar y voy a disfrutar. Entonces, me voy a retirar después de que ustedes vean este videíto, por favor, que es todo lo que hemos hablado en la clase y que nos va a ilustrar totalmente la manera en la que hemos podido aprender y disfrutar de estos 35 minutos, y con los 5 minutos más de este audio completamos nuestro Zoom. Escúchanlo, véanlo, que es lo que hemos avanzado en la clase. ¿Me confirmas audio, Elena? Sí, doctor, está saliendo con audio. Estoy sangrando dentro una herida. Habrá hemostasia con fibrina y vasoconstricción. Habrá hemostasia cuando se active cascada de coagulación. ¡Los mitocondrios! ¡Atapa Records!
producirse una lesión. La ciclooxigenasa va a transformar a este ácido araquidónico, será tromboxano. Hay vasoespacio en esta fase, es un reflejo inmediato pero temporal. Willebrand factor ayudará con la adhesión plaquetar. Siguiente fase de activación, ADP, serotonina y tromboxano se secretan de las plaquetas y se viene la agregación. El fibrinógeno de nuestro plasma se unirá a las CP de las plaquetas y irán shakeando muchas plaquetas al lugar de la lesión. Ahora se viene la hemostasia secundaria que incluye la coagulación. Son dos vías que convergen, cascada de coagulación. ¡Los mitocondrios! ATP Records. La vía extrínseca va a empezar con factor 3, también llamado factor tisular, con factor 7 el activado van a activar al pez. La vía intrínseca de contacto donde se activa el factor 12 por colágeno y está activado, activa el 11, el cual al 9 activará. Después el 9, pero activado, junto al 8 activado, ellos activarán al factor 10 inactivado y ya llegó la reacción. El factor 10. Ay, casito. El fibrinógeno por la trombina se activa y el número se irá a formar luego el 13 a la fibrina la irá a estabilizar. Estoy sangrando, tengo la herida, para hemostasia conjuntiva el vaso constricciona la hemostasia cuando se active cascada de coagulación. Bien, estimados jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Que tengan ustedes una excelente jornada y espero la clase haya sido totalmente productiva. Un saludo cordial para todos ustedes. Muchas gracias, Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta Muchas gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.